Último ratito de Good Morning Casta para charlar un poco de qué se festeja, qué se conmemora más que festejar. Hoy, justamente el hoy. El feriado del lunes en realidad era por hoy. Exactamente, era por hoy, 20 de noviembre de 1845, la batalla de la Vuelta de Obligado, segmento de historia en Good Morning Casta para recordar, rememorar, refrescar un poco cómo surgió esa fecha y por qué se conmemora ese 20 de noviembre. Bueno, vamos a hacer un poquito de retroceso en nuestra ¿Hasta imaginación. dónde vas a volver? Vamos a ir hasta 1820, más o menos, 1830. Nos vamos un poquito para atrás. Pleno caída del directorio, sabrán que es plena época de unitarios y federales, ¿sí? Claro. Para que los que recuerdan un poco algo de historia, cuánto se ha nombrado en la escuela, en la facultad, y el que leyó un libro también, en todos lados, unitarios y federales. ¿Qué pasó? Bueno, después de la caída del directorio va a haber una lucha muy fuerte entre unitarios y federales para la conformación de un país, para la sanción de una constitución, para delimitar finalmente los extremos, la extensión de lo que se conocería luego como la República Argentina. Va a haber varios hechos fundamentales a partir de 1820 que van a marcar todo el proceso hasta llegar a la llegada de Juan Manuel de Rosas y después la llegada de este Día de la Soberanía que se conmemora el 20 de noviembre. Bueno, uno de los hechos más importantes es cómo los unitarios mandan a matar a Dorrego. Dorrego era un federal muy allegado a Juan Manuel de Rosas, año 1828, ya me estoy yendo a fines de la década del 20, lo mandan a matar General Lavalle, reconocido histórico unitario por parte de ese sector que estaba en contra de Juan Manuel de Rosas. Lo van a mandar a matar, eso va a provocar que Juan Manuel de Rosas asome un poco más la cabeza como líder de no solo de los federales, de un sector muy fuerte de los federales. Recordemos que dentro de los unitarios no era todo unánime y dentro de los federales tampoco, es decir, había incluso dentro de cada facción diferencias y rivalidades. Bueno, va a llegar Juan Manuel de Rosas luego de este asesinato de Dorrego, va a poner orden en ese sentido. En 1829 va a ser electo gobernador de la provincia de Buenos Aires hasta 1932, ese primer gobierno. Lo que hace es darle mucho poder a Juan Manuel de Rosas, no solo como un federal, sino también como un hacendado, como un representante de los intereses de los ganaderos y de los terratenientes de la provincia de Buenos Aires y de muchas de las provincias como Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, algunos en Córdoba, otros en las provincias de Cuyo. Va a tejer alianzas con algunos representantes de esas provincias hasta 1832, que corta su gobernación de la provincia de Buenos Aires para luego volver en 1835 cuando de nuevo los problemas internos entre unitarios y federales vuelven a subyacer y vuelve Juan Manuel de Rosas a la gobernación de Buenos Aires. ¿Por qué vuelve a la gobernación de Buenos Aires? Porque bueno, era el único que podía tener el poder necesario para ordenar ese problema que había entre las provincias en un país que todavía no decidía si iba a sancionar una constitución, si iba a delimitar los límites tal como lo conocemos, cómo iba a ser el comercio internacional, quién iba a tener la representación ante el mundo de este país incipiente. Bueno, ¿qué dice Juan Manuel de Rosas? Listo, yo voy a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero quiero que me den facultades extraordinarias. Un primer punto importante para llegar a la vuelta de obligado, y otro punto importante es la sanción de la ley de aduanas que va a ser en 1835. ¿Por qué es importante la ley de aduanas? Básicamente porque Juan Manuel de Rosas asegura el cobro de los aranceles de las importaciones y de las exportaciones para la provincia de Buenos Aires y las deja a las demás provincias en ese sentido sin la participación alguna. Vamos a decirlo lo que dice con ese como la coparticipación, para decirlo. Ponele o los impuestos que luego se coparticipan, para poder graficar un poco lo que pasaba para esa época. Bueno, va a llegar Juan Manuel de Rosas, alguien con mucho poder económico, sobre todo también, y con mucho poder político, aliado de algunos, al momento todavía aliado de Urquiza, por ejemplo, aliado de Estanislao López en Santa Fe, aliado por momentos de Pedro Ferré en Corrientes, alguien que también va a tener un papel muy fundamental en estos 20 años de luchas entre unitarios y federales. También por la libre navegación de los ríos va a tener un papel fundamental Pedro Ferré en Corrientes, Urquiza, como decía, en Entre Ríos. Bueno, y un poco de cronología ahora para llegar a
esto es un poco el contexto. Argentina venía de todas las luchas independentistas y no podía ponerse de acuerdo en cómo iba a ser su organización territorial, administrativa y política, ¿no? En torno a los nuevos sucesos que se habían dado luego de las luchas de independencia. Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, para llegar a obligado al 20 de noviembre de 1845 van a pasar varias cosas. Como dije, primero la sanción de la ley de aduanas, algo fundamental para entender el problema de la coparticipación de los impuestos en las incipientes provincias que tenía ese territorio, que se pasa a llamar Confederación Argentina. Al mando de Juan Manuel de Rosas como gobernador, asume las facultades extraordinarias, también asume la representación ante los países extranjeros, es decir, asume la diplomacia y las relaciones internacionales. Bueno, y entre otras cosas, cuando se produce esta ley de aduanas, va a llegar un bloqueo, ¿sí? Un bloqueo comercial de dos potencias que hasta el momento eran de las más importantes en el mundo, en una España que estaba empezando a entrar en una decadencia, que había tenido su recuperación, su restauración conservadora luego de la toma de Napoleón. Bueno, quien va a tener la iniciativa y la potencia en los mares va a ser primero Inglaterra, que había tenido un impulso muy fuerte por su revolución industrial, y Francia, también otra potencia que viene y hace un bloqueo no solo en Montevideo, sino también en Buenos Aires. Bueno, ¿qué va a pasar? A partir de eso, Rosas dice, bueno, va a emitir un decreto que va a decir, va a prohibir a los buques comerciales navegar libremente, vamos a decirlo, por los ríos interiores, sobre todo el Paraná, el Uruguay y el puerto de Montevideo. Dato no menor, Buenos Aires y algunas de las provincias como Entre Ríos estaban en una lucha feroz con lo que hasta ese momento era la banda oriental, con Fructuoso Rivera. Bueno, eso va a hacer que luego de que se pueda condicionar ese foco de conflicto con la banda oriental y el Partido Colorado en Montevideo, Juan Manuel de Rosas va a mandar a bloquear el puerto de Montevideo, lo manda a un conocido, algunos lo conocerán por el fútbol, al gran querido Almirante Brown, Almirante Guillermo Brown, que también tiene una historia muy interesante, la pueden buscar por las costas de muchos de los países de América, de lo que sería Latinoamérica. Hasta el momento no era Latinoamérica, sino algunos países incipientes, y que muchas banderas, como por ejemplo Guatemala, le deben los colores a la bandera argentina por el desembarco de Guillermo Brown. Pero eso quedará para otro momento. Bueno, le dice a Guillermo Brown, bloquee el puerto de Montevideo, y allí es donde nuevamente Francia, y esta vez con un actor más que hasta el momento no estaba tan metido en la cuestión, que es Inglaterra, que viene como mediador, vamos a ponerlo entre comillas, es decir, otra potencia marítima que lo único que quería era poder ingresar por los ríos para navegar, para comerciar directamente con estas provincias que a su vez estaban en conflicto ya al interior de la Confederación, como Entre Ríos y Corrientes, y ni hablar de Paraguay, también una potencia que estaba subyaciendo de la mano del general Solano López, que va a ser incluso una potencia Paraguay y que después va a ser duramente devastada con la guerra de la Triple Alianza, en alianza con el Imperio Inglés y bueno, lo que ya conocemos, Mitre y demás, cuando acá ganaron los liberales. Bueno, manda a bloquear el puerto, viene nuevamente un bloqueo de Francia e Inglaterra. Y ya nos estamos acercando a la fecha de 1845, al 20 de noviembre justamente. ¿Qué va a pasar el 20 de noviembre? ¿Qué es lo que se conmemora? Bueno, es una batalla que Juan Manuel de Rosas manda a uno también muy conocido, lo conocerán también por calles, por monumentos, que es Lucio Norberto Mansilla. Lucio Norberto Mansilla lo va a mandar Juan Manuel de Rosas ahí a un codo, a un giro donde tiene ahí el río Paraná, donde es angosto, en la zona de San Pedro más o menos, para ubicarnos geográficamente, y va a decir, bueno, vamos a bancar todo lo que se pueda, porque se vienen con todo los buques mercantes apoyados por, obviamente, galeones de guerra. Un dato no menor,
Francia e Inglaterra, que ya habían entrado en la revolución industrial, habían dejado de lado los barcos a vela y ya tenían incorporada la tecnología a vapor, lo que hacía que pudieran navegar mucho más fácilmente río arriba, que era lo que ya les permitía hacer entrar por el Paraná y por el río Uruguay para ir directamente a las provincias, como mencionaba antes, Corrientes, Paraguay, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué va a pasar ese día? La guerra, se libera una guerra sin cuartel, como se suele decir. Se apuestan los barcos de las tropas anglo-francesas sobre este codo, este brazo que hace ahí, que se angosta, y que hacen los soldados, los incipientes soldados que manda Juan Manuel de Rosas con Mansilla en la cabeza. Bueno, arman todo una línea de barcazas sobre el río con unas cadenas, con una triple cadena para imposibilitar o debilitar el paso. Y toda una serie de artillería sobre la costa para, en paralelo, ir bombardeando a los barcos anglo-franceses, perdón. Bueno, ¿qué va a pasar? Es una guerra que dura más o menos 8 o 9 horas. Se desgasta mucho a los buques que vienen del exterior. La batalla se pierde, es decir, se pierde, se conmemora una batalla que en realidad se pierde, pero hay una victoria política que se suele decir mucho de Juan Manuel de Rosas sobre eso. ¿Por qué? Porque si algo que se destaca mucho de Juan Manuel de Rosas, además de su habilidad comercial, es su habilidad para la diplomacia y para las relaciones internacionales. ¿Por qué digo esto? Porque sin duda que la batalla esa se pierde, de la vuelta obligado. El convoy de la flota sigue río arriba y hay una batalla que es algo menos conocida, que se va a librar el 4 de junio del año siguiente, de 1846, que es la batalla de Punta Quebracho, que acá la hemos repasado con los amigos que tiene una página que la pueden ver, que justamente coincide con el 4 de junio de 1943, el día que se da la revolución del GO, de la mano de Juan Domingo Perón, pero la batalla definitiva donde se vence a estas tropas, a estos buques mercantes y de guerra, va a ser en Punta Quebracho. Y otras pequeñas batallas más que se van dando río arriba a medida que las barcazas van subiendo e intentando comercial. La misión comercial al final termina fallando. ¿Por qué? Porque no encuentran una relación comercial realmente productiva con Paraguay, por ejemplo, que Solano López le exigía el reconocimiento de la independencia del Paraguay, por ejemplo, para poder comercial. Entonces eso ya era un impedimento. Corrientes, que tenía un puerto para hacerlo, bueno, estaba muy empobrecida, no logró hacer pie este convoy comercial. Y ni hablar de lo mismo pasaba con Entre Ríos. Entonces lo que hace es fracasar toda esta misión comercial que lleva adelante Inglaterra y Francia. Hacen que tengan que volver por el mismo camino donde habían subido, tienen que volver por el río Paraná y son muy atacados, tiroteados constantemente por distintos grupos militares que van preparando nuevamente por Lucio Mansilla y Santa Coloma, otro nombre importante en la defensa de la soberanía en la Argentina. Manuel de Santa Coloma es alguien que tiene un papel preponderante en la lucha de Punta Quebracho y hace que esa misión comercial termine fallando y se termine retirando y quede entonces este 20 de noviembre como un día simbólico en la lucha por esa soberanía. Unos minutos antes, ya me quedan pocos minutitos, decir algo muy importante de esto y qué vino después. La firma de 2 acuerdos importantísimos para la historia de la Argentina, que se van a firmar en el año 48 y en el año 49, y es que definitivamente las potencias como Inglaterra y Francia reconocen a la Confederación Argentina como soberano ante la navegación de los ríos. Pensemos en una estructura de hace 200 años, 150 años atrás, más o menos, 170 años atrás, muy distinta a lo que nos podemos imaginar hoy y a la formación de las ciudades como las conocemos, la sociedad como las conocemos, y los imperios en ese momento era subirse a los barcos de guerra e ir hasta donde pudieran, sin importar concepto de soberanía. Esto se definía a los tiros, como se definió justamente. Por eso digo que lo que hay que rescatar fundamentalmente a la posterioridad de todo este trayecto que no logran imponer su misión comercial los anglo-franceses, es que su misión comercial falla y le termina reconociendo a Juan Manuel de Rosas la soberanía sobre los ríos interiores, algo que para la conformación de un Estado nacional era fundamental, ser reconocido por las otras potencias, por los otros países, y que tiene un valor fundamental estratégico en todo lo que tiene que ver el cono sur, la navegación del río
Paraná y del río Uruguay y del puerto de Montevideo, también algo muy importante, que va a tener mucha trascendencia a la posteridad. Eso es un poco también como queremos recordar la fecha del 20 de noviembre, más que una victoria en el campo de batalla, fue una victoria también diplomática y sobre todo política que tuvo en ese momento Juan Manuel de Rosas con la incipiente Confederación Argentina, y que luego vendrá, sí, Caseros, Pavón y todo lo que ya se conoce, la guerra de la Triple Alianza, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, toda la generación del 37 que después llega con el proyecto liberal y constitucional de Alberdi, también, entre otros, Echeverría y demás, con el proyecto liberal para la Argentina y la inserción definitivamente de la República Argentina como un productor de materias primas. Y ya son muchísimos los casos que, por ejemplo, el de Estados Unidos, que ya en la década del 30 y del 40 cobraba aranceles altísimos para la introducción de materias primas, y cómo eso hizo potenciar su industria, que luego ese incipiente norte industrial va a luchar contra el sur esclavista y va a ser una incipiente potencia de los Estados Unidos. Un poco de historia y de soberanía, porque el 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, una guerra que se perdió, pero se ganó en lo político, en lo administrativo y en lo institucional para Juan Manuel de Rosas, que después vendrá todo eso, como decía, la lucha entre la sanción de una constitución y cómo llegan los liberales después al poder en 1862. Bueno, amigos y amigas, esto es un poco de historia, esto es un poco lo que quería mostrarles para el día de hoy. Se nos va el programa, querido Marian, 8:59, casi ya de la mañana se fue el programa, entre historia, entrevistas. Espero que les haya servido un poquito para contar lo que pasó. Ha quedado mucho afuera, sobre todo de historia y también de mensajes que nos han ido mandando los oyentes, así que dejaremos para mañana un poco seguir hablando de historia y de todo lo que ha quedado. Nosotros nos reencontramos mañana. Quédense prendidos a la 98.9, que ya llega Ari Bulsi con Nadie es Perfecto. Joel Natali es mi nombre, Mariano Brache, te hicimos compañía hasta las 9. Esto es Good Morning Casta. Nos vemos mañana. Bueno, si no queda otra. ¿Venís? Y dale. Bueno, venimos, dale. Corcho, nos vemos mañana. Chau, 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 chau.